Acelerando Empresas, episodio 401. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, lunes 30 de diciembre, en este episodio número 401, en el que hablamos con Miguel Ángel Marco, director hasta hace muy poquito de Roche Diagnostics, el director de innovación en particular, también director científico e incluso director general de un tiempo por la parte de Latinoamérica, y que nos va a hablar de su experiencia en el management, en la gestión, en el liderazgo y recetas para generar innovación a nivel corporativo. Pero antes, recordarte que este es el primer episodio de esta nueva temporada, a partir del 400, y ya comenté en el episodio 400 el cambio de este año en mi propósito de empezar a ayudar precisamente a organizaciones, a empresarios, a emprendedores en cuestiones relacionadas con la innovación en particular y entre otras cosas. Así que si te interesa este tema, pues por favor escribe a info@acelerandoempresas.com y te contamos un poco más al respecto. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Miguel Ángel Marco ha trabajado durante 32 años en la industria del diagnóstico in vitro y biotecnología, en diferentes posiciones desde ventas hasta dirección general. Los últimos años como director del departamento médico y científico, así como director de innovación en ni más ni menos que Roche Diagnostics, una empresa líder en el sector que todos conocéis del mundo farmacéutico, de trascendencia y de importancia, relevancia a nivel internacional. Y bueno, pues ahora ya Miguel Ángel Marco ha dado un paso en su vida, se ha retirado, se ha prejubilado y pues bueno, tenemos ahora el privilegio de poder hablar con él de temas tan interesantes como el liderazgo, el management y bueno, su experiencia profesional, que es alucinante. Así que para inaugurar esta nueva temporada en el podcast, a partir del 400, este es el 401, lo tenemos ya aquí para que nos hable de todo esto y mucho más. Le damos la bienvenida ya. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí, por fin, ¿vale? Porque, bueno, llevamos bastante tiempo hablando, tenemos una buena relación y sí que me gustaba mucho la forma que tienes de transmitir, porque escribes tanto en LinkedIn como en Medium y demás, y es verdad que pues, tienes artículos muy simpáticos. Si quieres, vamos a ir un poco comentando ciertos aspectos un poco del management, y para empezar me gustaría un poco, Miguel Ángel, que nos contaras tu visión de cómo ha ido evolucionando la gestión de equipos y empresarial durante toda tu carrera profesional, que ha sido extensa. Bueno, en mi carrera personal, la verdad es que no he sentido una gran evolución, ¿no? Una de las cosas que me hace escribir es justamente eso, ¿no? Que habiendo conocido a muchos directores y habiendo seguido cursos en escuelas de negocios, uno se da cuenta de que el modelo gerencial básico, el que se enseña en las escuelas de negocios, pues es heredero de un sistema bastante antiguo que a lo mejor ya no es el mejor para un momento, una época en donde hay cambio perpetuo, se necesita una cultura de innovación y también tenemos las altas expectativas de los clientes. El management que yo he visto, y te tengo que decir que es especialmente acusado en Latinoamérica, en donde durante 9 años he sido director general, allí solamente se contempla un estilo de management que es el modelo, ¿no? De mando y control. Ese modelo en donde la estrategia finalmente se define en una base de unos objetivos, unos presupuestos, unos incentivos que terminan en departamentos. Esto viene de la vieja escuela tayloriana, ¿no? Entonces, puede ir muy bien para empresas, que te digo yo, que fabrican ladrillos, ¿no? Porque quieren hacer eficientemente un producto sencillo. Pero en estas empresas, como las que yo he trabajado, que son empresas basadas en conocimiento, eso ya no sirve. Pero, sin embargo, es lo que seguimos haciendo planificación a 5 años, los directivos se forman en escuelas de negocios, ¿no? Donde finalmente, ¿qué te enseñan? Te enseñan a mantener este sistema de mando y control, ¿no? Lo puedes descubrir en eso que le llaman el mantra de que dicen aumentar el valor para los accionistas, ¿no?
accionistas a los que no conoces y que ya son de por sí multimillonarios seguramente. Entonces, no he visto una gran evolución y un poquito mi interés es justamente que esto cambie. Bueno, creo que coincido completamente contigo, Miguel Ángel, ya lo hemos hablado muchas veces, que mucho se escribe y se lee y se habla en charlas y tal sobre los cambios de la nueva gestión hoy en día y de la dirección, pero realmente una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, ¿no? Me hace especialmente gracia uno de tus artículos en el Manual de Sabotador Corporativo, cómo mencionas el Manual de Sabotaje Simple que escribió ni más ni menos que la CIA. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, fue un hallazgo, ¿no? Encontrar que en el 2012 habían liberado ese manual de saboteador estaba escrito en 1944 o así. Y era para dar instrucciones para sabotear, pues haciendo las cosas mal, ¿no? Las empresas que estuvieran bajo el dominio de extranjeros, ¿no? Y al leer las cosas que hacían, claro, resultaban que muchas de ellas se parecían a lo que la gente hace sin saber que de alguna manera están saboteando la empresa, ¿no? La verdad es que este artículo ha tenido una montonada de lecturas y muchos likes, ¿no? Y muchos reconocimientos, porque a la gente lo reconoce, ¿no? Ese tipo de actitudes. Sí, porque básicamente si te pones a leer punto por punto, tú haces un extracto de distintas páginas del manual, en fin, parece que estamos viviendo el día a día de cualquier organización, ¿no? Sí, cierto es. Yo al final le añadí 4 o 5 formas más de sabotear las empresas y después aún se me ha ocurrido una que no llegué a escribir, ¿no? Que es cuando en esas reuniones de negocios, en esas reuniones de departamento o reuniones de innovación, ¿no? Que hay un proyecto y alguien dice, ¿por qué no hacemos una app? Para hacerle el seguimiento. Ahí la has matado, ¿no? Sí. Hay solamente debate ya a partir de ahora de app y de app, ¿no? Pero sí. Es curioso porque, por ejemplo, cosas como dicen, ¿no? Haz discursos, ¿no? Abre asuntos a debate fuera del orden del día, ¿no? Reabre decisiones previas, ¿no? Aboga por la cautela y la prudencia, ¿no? Es que esto es básicamente, efectivamente, lo que te puedes encontrar en cualquier consejo de administración de una corporativa que se precie, ¿no? Y si todo falla, pregúntale al controller a ver qué piensa. Sí. Bueno, la realidad es que, claro, evidentemente, pues las empresas, como tú bien conoces, ¿no? Tienen que defender, pues supuestamente, el valor del accionariado, de los stakeholders y todo esto, pero, en fin, en un mundo tan cambiante en el que, pues, prácticamente día tras día sale una empresa nueva que disrupta un sector, en fin, ¿crees que es sostenible este tipo de modelos? No es sostenible, porque si al final tú lo que necesitas o lo que quieres y deseas es un personal que esté comprometido y que esté empoderado, no lo puedes tener bajo un sistema de mando y control, ¿no? Y no puede ser. Eso, digamos, la motivación no funciona de esta manera, ¿no? Yo, al final, después de ver muchos estilos de dirección, para mí hay como 2 estilos de dirección. Aquellos que tienen una orientación, aquellos directivos que tienen una orientación marketing y ventas, y aquellos que tienen una orientación de gestión y administración. Si tú eres de marketing y ventas, como es mi caso, necesitas un financiero bastante potente, que entienda el negocio y que aporte esa parte que a ti no te interesa, ¿no? Sin embargo, si eres un directivo que te gusta la parte de administración y gestión, entonces necesitas un jefe de ventas o un director de marketing o el puesto que tenga, que te ayude y te dé ideas en esa parte, ¿no? Lo malo es cuando se juntan 2 directores, un administrador con un director de financiero influyente, ¿no? Esa empresa entonces está dominada por la pseudociencia de las finanzas. A mí lo que me fastidia de estas situaciones es que a través de lo que es la hoja de resultados, ¿no? Pretenden conocer el mundo, ¿no? Y buscar causas, efectos y tomar decisiones alrededor
solamente de temas financieros. Estos tipos de directivos, ¿no?, que se juntan administración, gestión y finanzas, es muy difícil para esas personas para los que trabajan en esas empresas, que consigan de ellos lo máximo, que es al final lo que tú necesitas, ¿no? Fíjate que cuando les preguntan a los trabajadores que reflexionen un poco sobre los problemas de la empresa, independiente del sector, vienen a decir que son 3. La inercia, el tema del incrementalismo y la apatía. La apatía en el sentido en que han comoditizado lo que es su contribución o su aportación a la empresa, mínimos, ¿no? Entonces, ese es el problema de ese estilo de dirección. Tú no tienes a la gente, trabaja, ¿no? Como decían un día en el IES, decían que le preguntaron un director a otro, le preguntaba, ¿y en tu empresa cuántos trabajan? Y decían, más o menos la mitad, ¿no? En vez de decir el número, y de más o menos la mitad. Pues eso es lo que tienen, eso es lo que reflejan las encuestas como Gallup y otras parecidas. Completamente. Esto, desde luego, es un problemón a nivel de negocio en el medio o largo plazo, porque evidentemente puede venir otro y quitarte el almuerzo fácilmente, pero también es un problema a nivel de retención de talento, ¿no? Porque si no das sitio a las personas que pueden aportar y que quieren aportar, probablemente no vayan a durar mucho ahí, ¿no? Esto es algo también que ha cambiado en este tiempo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una mucha presión y mucho pensamiento alrededor de lo que sería la gestión del talento, pero hay poco de lo que sería la gestión del no talento. Y en una empresa de talentosos más o menos está el 4%. El resto son no talentosos. A esos que no saben desaprender y a lo mejor tampoco saben adaptarse, sobre eso es sobre lo que los directivos, digamos, deberían hacer más esfuerzos, porque los talentosos se motivan solos. Totalmente. O sea, yo creo que realmente sí estamos en un mundo en el que efectivamente hay que gestionar las personas que son capaces de aportar, pero desde luego también hay que gestionar la otra parte, porque si no, tenemos este problema tan común en ciertas políticas y tal, que hace que, oye, si el resto no aporta, ¿por qué voy a aportar yo? Cuando además, si propongo algo, encima son capaces de decirme, tú que has propuesto, pues ahora lo tienes que hacer tú. Oye, pues para eso me quedo callado y estoy aquí más tranquilo que la mar. Exactamente, a eso me refiero cuando digo la apatía o la comoditización de la aportación de los trabajadores, ¿no? Entonces, un directivo que pretenda además ser líder, que son dos cosas básicamente independientes, lo que tiene que hacer es crear entornos donde la gente quiera aportar. Y aunque eso parece sencillo de decir, es muy difícil de hacer, porque la verdad es que esos entornos están llenos de paradojas, ¿no? Porque necesitas que se coordinen, pero sin centralización y sin caos. Necesitas que los empleados contribuyan, ¿no? Y tengan el valor por su contribución y no por lo que diga su currículum, ¿no? Evitar que la sabiduría de muchos quede expuesta por el pensamiento a lo mejor jerárquico o anulado por la autoridad de unos pocos, ¿no? Son muchas paradojas las que se tienen que dar para poder encontrar esos entornos. Y para mí es verdad que uno de los entornos ideales donde eso puede ser posible y donde yo, al menos en mi experiencia, he podido conseguir que la gente aporte muchísimo voluntariamente y conseguir cosas interesantes, son entornos relacionados con la innovación. Eso sí es verdad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos cambiar la situación? Miguel Ángel, ya lo hemos reído bastante de la situación, pero claro, hay gente que pues dice, oye, yo me gustaría que mi organización fuera de otra manera, que empezara a crear esta cultura corporativa de Open Innovation, de que todo el mundo aporte, que quiera estar. En fin, ¿qué podrías hacer? Hay un artículo que me encanta, que bueno, tiene relación con esto y también con otras cosas, si quieres lo mencionas ahora o después, que es el que haces un análisis de Juego de Tronos, se llama Ojalá tuviera 3 dragones.
En fin, ¿qué recetas un poco podrías dar o consejos a personas que nos estén escuchando, que estén involucradas en organizaciones o que sean directamente responsables de estas y que podrían empezar a poner en marcha para que poco a poco imperara la cultura de la innovación abierta en su empresa? Bueno, te tengo que decir que es extremadamente difícil. No es una tarea sencilla. Es una tarea muy difícil donde no todo el mundo sirve para hacerla. Se necesita un grado de empatía muy, muy grande, ¿no? Y algunas de estas cosas vienen de nacimiento, no te las enseñan en las escuelas de negocios, ¿no? Este tipo de cosas no son asignaturas, o sea, o vienes con ellas, ¿no? O naciste con ellas o las has desarrollado, pero las tienes que tener porque son cosas que tienen mucho que ver con las emociones y con las personas, ¿no? Uh-huh. Lo primero que yo recomendaría primero es el desarrollo de la confianza, ¿no? Y esa confianza es un acuerdo personal que tiene cada empleado para que pueda compartir su pasión, ¿no? Y su inteligencia con la empresa, ¿no? Y para que esa confianza se dé, igual que la confianza en la vida, se tarda mucho tiempo. El líder, el directivo, tiene que ser muy honesto, digamos, y enseñar con su propio ejemplo. Y también es verdad que igual que tarda años en conseguirse, también se puede perder muy, muy rápidamente, ¿no? A lo mejor te cambian al directivo y el tema de la confianza desaparece porque es ya otra persona. Sí. Después a las personas les tienes que trabajar contigo, especialmente los más hábiles, tienes que darles autonomía, la capacidad de autogestión y el permiso, digamos, yo le llamo el permiso para actuar, que puedan hacer cosas de forma muy autónoma. Otro tema importante es la colaboración real, ¿no? Entre individuos, entre departamentos que sean capaces de trabajar juntos y no pongan sus propias agendas personales o departamentales por delante. Esto de la colaboración es uno de los temas que me preocupa. Yo creo que escribiré algo alrededor porque realmente es muy difícil. Hay todo un teatro de colaboración, pero no hay colaboración real. Después tienes que crear un entorno donde las ideas puedan probarse y puedan mejorarse, ¿no? Áreas de innovación, áreas de experimentación y después una cosa muy, muy cercana al tema del liderazgo es que el líder o el director sepa generar una visión y sepa generar un sentido del propósito. Ese why que dice Simon Sinek en su libro, en sus explicaciones, ese sentido del propósito. Entonces, cuando tú empiezas a combinar, salen cosas chulas, ¿no? Si tú dices, si tienes confianza y tienes permiso para actuar, tendrás la autonomía que buscas. Si tienes la colaboración y capacidad de experimentación, podrás hacer contribuciones. Si tenías autonomía y tienes contribución, ya tienes un trabajo con significado. Y cuando tienes significado, autonomía y contribución, tienes la plenitud y el sentido del logro, ¿no? Lo que decía Aristóteles, ¿no? Si has leído alguno de mis artículos no lo sé ahora no sé si lo he publicado todavía, el Aristóteles está de moda, ¿no? Aristóteles no está de moda, ¿no? Es eso que Aristóteles ya hablaba de esto, ¿no? De la excelencia. Pues bueno, si eso es, digamos, las herramientas que tiene el líder hoy, para que su equipo y su empresa, digamos, esté preparada, imagínate lo que se nos viene en el futuro, ¿no? Eso es un tema que además, esto es como base, ¿no? Después el problema que viene en el futuro. Completamente. Y bueno, creo que sí, el artículo que te refieres de Aristóteles cuando cuentas la anécdota de Alejandro Magno, quizás. Sí. Efectivamente. Es muy interesante, cuéntala si quieres. Sí, la historia de Alejandro Magno viene con esto del liderazgo. Cuando yo digo que es de nacimiento, sé que mucha gente piensa que no. De hecho, cuando lees allí, todos creen que el liderazgo es algo que se puede, digamos, que se puede aprender. Pero lo que se puede aprender es la gestión relacionada con el liderazgo. El auténtico liderazgo se ve desde pequeño, y por eso cuento el caso de Alejandro Magno, en el que él oficiaba de Dios, ¿no? y de sacerdote, ¿no?
jugaba que primero era sacerdote, hacía una ofrenda, después se iba al otro lado del altar y recibía la ofrenda como un dios, ¿no? Entonces ya tenía, digamos, ya son signos, ¿no? de grandeza, ¿no? Ya desde Completamente. Bueno, y para terminar, pues una pregunta que me da vueltas a la cabeza de hace ya tiempo, que alguna vez hemos comentado, ¿no? Que es que, a ver, en el mundo startup, esto de el fracaso, pues bueno, es algo que se trabaja mucho por parte de muchas personas, yo entre ellos, ¿no? De explicar que la mayoría de proyectos, pues fracasan, porque es una cuestión estadística, ¿no? Esto va de prueba y error, no tanto de apostarlo todo a una única ficha, a una única casilla, sino que de intentarlo una y otra vez. Pero claro, ¿qué pasa cuando esa innovación es dentro de una corporación, es una innovación, un intraemprendimiento, por decirlo así, una propuesta, por ejemplo, de algún directivo o de algún empleado que quiere hacer un proyecto y ese proyecto va mal? Esto es realmente un tema complicado porque, claro, en fin, se ha marcado esa persona como que propuso algo que finalmente pues no funcionó. ¿Cómo se puede gestionar esto? Porque realmente muchas veces no se ve con buenos ojos. Esa empresa que castiga al innovador que falla nunca innovará, ¿no? Porque el fallo está asociado a la experimentación, o sea, no puede ser que se castigue al innovador, ¿no? Si no consigue el éxito, ¿no? Y es un problema y muchas empresas no lo saben hacer, ¿no? Por eso no innova, por eso es tan difícil en las empresas establecidas el innovar, ¿no? Porque a veces dicen, piensa fuera de la caja, ¿no? Habrás oído esta expresión, ¿no? Que te dicen a los innovadores, tú piensa fuera de la caja, que después te voy a juzgar dentro de la caja. Totalmente. Te van a juzgar con personas que van a plantear pensamiento estándar, sí, ¿no? Entonces, claro, eso es muy difícil y después que no puede ser que la innovación en las empresas sea después de las 6 o los sábados y domingos. O sea, no puede ser. Entonces hay mucho teatro alrededor de la innovación. Yo tengo un artículo todavía por publicar que le he llamado Mucho ruido y pocas nueces, donde detallo todos los trucos que una empresa puede hacer para parecer que innovadora sin serlo. Ya lo leerás, te va a gustar, ¿no? Fantástico. Bueno, pues estaremos muy pendientes de tu LinkedIn y bueno, de todo lo que publicas en tus redes, porque es súper interesante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por contarnos todo esto que ya pues has vivido tan bien en tantas ocasiones y que además, pues bueno, afortunadamente ahora con tu visión clara y un poquito desde la distancia, con tiempo, nos estás contando de forma ordenada, que nos viene muy bien a todos los que estamos todavía ahí en la harina. Así que nada, muchísimas gracias por compartirlo, muchísimas gracias por participar. Ya sabes que tienes las puertas abiertas. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta pronto. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Miguel Ángel por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día con vuestro móvil este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también podéis suscribiros por email, recibir las notas del programa gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones que me enviáis en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!